Estamos aqui em Curitiba, no Hotel Lison, no Fórum Mundial de Vida Inteligente no Universo. Agora nós temos a satisfação e a honra de entrevistar o Pier Giorgio Caria, um documentarista italiano que já tem um trabalho vastíssimo nesta área de ufologia. Sí. Caria, você pode falar para nós, hablar para nós? Sí. Mi interés por el fenómeno OVNI ha nacido en los años 80 porque había tenido experiencia directa de ver naves en mi lugar de nacimiento, que es la isla de Cerdeña, en Italia. Después de estos avistamientos, un amigo me habló de un señor italiano, que es el señor Eugenio Siracusa, que era un contactado ya muy famoso desde años. Y esta historia me ha dado mucha curiosidad de conocerlo, de escuchar su historia. Y entonces lo encontré, y el encuentro con este señor fue para mí verdaderamente impactante, a nivel emotivo también. Tuvimos una amistad muy fuerte, y él empezó a explicarme por qué estos seres están aquí. Yo no tenía el problema de creer porque había visto. Y empecé a investigar directamente porque, a pesar de lo que me decía Eugenio, yo quería ver pruebas también directas de lo que me decía él, no solamente ver naves, entender por qué ellos están acá, por qué los gobiernos esconden esta presencia, todo lo que se rodea en este tema. Y entonces esta pasión inicial en el tiempo se convirtió en un trabajo. Entonces empezamos con unos amigos a hacer una oficina de ediciones de videos, y nuestros trabajos empezaron a salir en televisoras italianas, la RAI también, y ahora a nivel internacional como History Channel y otras. Son 25 años que estamos investigando en el tema, y hemos viajado a todos los lados del mundo para encontrar pruebas, testimonios, para entrevistar militares, científicos, políticos, contactados también. Hemos encontrado un montón de pruebas que nos dan la certeza. ¿Cuál es el caso más impactante para usted? Bueno, casos hay varios. Uno de los últimos que hemos investigado es esto. El caso Amicizia, que sería el caso Amistad o Friendship, también conocido, que es un caso italiano que se ha dado en Italia entre los años 50 y el final de los años 70. Y fue un grupo de contacto de más de 100 personas en Italia que se encontraban directamente con los pilotos, con los seres extraterrestres, grababan naves. Solamente que este contacto se quedó en secreto hasta el año 2007, donde un profesor de informática italiano, que hacía parte de este grupo en aquel tiempo, ha escrito un libro donde hablaba de esta historia, que era desconocida completamente. Y entonces, una vez que sale este libro, nosotros empezamos a buscar los ancianos todavía que vivían, y hemos encontrado varios, y hemos encontrado mucho material, películas originales, fotografías, audio, voces de los seres. Caso muy interesante. Otro caso que hemos investigado muy recién es un caso de un chico italiano, quizás usted lo conoce, es el señor Antonio Ursi, que ha grabado en los últimos años quizás los mejores videos de naves de la historia de la ufología. Sí. Más de, ¿Usted tiene en este video? Acá en este momento no lo tengo. Sí, ahora, acá en Curitiba. Sí. Y este chico lo hemos investigado junto a Giorgio Bongiovanni, que es mi amigo, es un personaje que tiene estigmas, las marcas de Cristo, muy conocido en Latinoamérica. ¿Subieron las marcas ya? No. Siguen, todavía siguen. ¿Hubo un periodo que había...? No, solamente de la frente. Si no, él sigue teniendo manos, pies, el costado, nunca han desaparecido. Yo lo conozco desde... Sí, estas llagas. Yo lo conozco desde antes porque él era también discípulo, digamos, o estudioso del caso de Siracusa,
Y nos hemos conocido ahí en Sicilia antes que él tuviera los estigmas. Entonces somos amigos de mucho tiempo y colaboramos en estas investigaciones también. Y yo he investigado también su caso como... ¿Y cuál es la conexión de estigmas, Chagas y UFO? La conexión es que ya a Eugenio los seres extraterrestres le habían explicado que su visita tiene relación con el Cristo, porque ellos en cualquier sentido se pueden entender como los ángeles de ayer. Los extraterrestres de hoy, ángel quiere decir mensajero. Entonces ellos son mensajeros de paz, de armonía, de amor, de justicia, donde civilizaciones mucho más antiguas de nosotros ya han superado todos los problemas que todavía tiene nuestra humanidad. Y entonces Eugenio ya explicaba en aquel tiempo que la presencia de estos seres hace parte de los señales que indica que estamos muy cerca del periodo donde va a regresar el Cristo. ¿Cuál es la conexión de Chagas y ufología? La conexión, ufología, sí, lo que los seres que contactaban a Eugenio Siragusa le explicaron que ellos eran los mismos seres que habla la Biblia, o sea, los ángeles de ayer. Los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy, o sea, seres que nos llevan un mensaje evolutivo, porque ángel quiere decir mensajero. Entonces ellos son mensajeros de un testimonio de civilizaciones que han puesto en práctica las enseñanzas del Cristo que encontramos en el Evangelio. O sea, la religión no es solamente un acto de fe, de creer en Dios, es también una actitud de vivir. Por este ángulo de vista, que hay una conexión entre extraterrestres, a Jesús e fenômenos bíblicos, e também há, nos tempos atuais, Channel History, Channel está sendo uma abordagem que habla acerca de deuses astronautas. Sí. Então, se nós outros somos descendentes de astronautas, se esses seres são mais evoluídos, porque senão não estariam acá nos visitando, claro. Tem uma evolução muito avançada, sí. Talvez 1 milhão de anos, quizás mais, quizás mais. Então são deuses, divindades. Como tal, não se revela publicamente. No, así es. Porque es una cosa muy especial. Sí, estoy de acuerdo, profesor. Porque ellos tienen mucho respeto a nuestro libre albedrío, siendo que somos todos hijos de Dios. Y el Cristo nos dijo, ustedes también son dioses, y un día harán cosas más grandes que mí mismo, dijo el Cristo. Entonces ellos nos respetan como hermanos. Somos menos evolucionados en este momento, pero nosotros también vamos a crecer, ¿no? También Einstein un día fue niño y no sabía nada, pero estudiando, creciendo, haciendo experiencias, volvió a ser el gran Albert Einstein. Entonces ellos, estos seres, le decían a Eugenio y después también a Giorgio, porque él también tiene contacto con el mismo grupo de seres, que ellos están aquí para ayudarnos a desarrollar nuestra propia espiritualidad, nuestra propia evolución, para acercarnos más nosotros también a Dios, porque ya Dios, el reino de Dios ya está dentro de nosotros. Esto, ¿Y qué es para usted este Dios? Para mí, lo que sale de la investigación, hoy tengo una idea un poco diferente del Dios, digamos, común que tiene la gente que va a la iglesia, ¿no? Que es una forma de ver a Dios quizás hoy demasiado antigua, ¿no? Que se refiere a la época media. Hoy somos más evolucionados científicamente, culturalmente, tenemos un montón de problemas. Para mí Dios es una inteligencia suprema, es el punto de inicio de toda la creación. Pero la cosa para mí maravillosa es que Él ha creado seres como sí mismo. Sí.
que tienen que evolucionar. Sí. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos que somos criados a imagen y semejanza de Dios, yo enxergo la posibilidad de tener la participación de ingeniería genética extraterrestre en nuestra, absolutamente sí. En nuestra genética. Sí, 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 de esto estoy de acuerdo, profesor, porque tenemos muchas pruebas en la historia y científicas que en nuestro ADN hay una parte de ADN que es muy evolucionada. Y no es posible que esta parte de ADN sea tan evolucionada respecto a la edad de la creación del hombre. Entonces tenemos pruebas que hay una intervención extraterrestre en nuestra genética física, porque la parte espiritual es otra cosa, la parte eterna es el espíritu, pero en nuestro cuerpo han intervenido en la historia del hombre seres muy evolucionados. Las antiguas civilizaciones de Latinoamérica, los incas, los mayas, los aztecas, decían esto, que seres muy evolucionados vinieron desde el cielo para empezar nuestra evolución. Esto está en todas las antiguas leyendas del mundo. Entonces pienso que esto es verdad. Y usted habla abiertamente en su país sobre esta conexión de religiosidad y extraterrestres. Sí, y sí, es sí. una cosa bien aceita. En una parte hoy más, en los primeros años, son 25 años que yo hago este, digamos, trabajo social, ¿no? De desarrollar mayor conocimiento en este sentido. Era mucho más difícil porque en Italia, no olvidamos, está el Vaticano. Y esto, en cualquier forma, a nivel cultural, es un poco un problema porque hay una forma de ser católicos muy cerrada y la Iglesia controla mucho la cultura en Italia. Sí, pero hoy mejor. Pero el propio Vaticano tiene investigaciones más sí, profundas sobre en los últimos años hablaron muy abiertamente de este tema. También ha salido un artículo, no sé si usted lo conoce, el 11 de agosto del año 2012, unos días antes que Curiosity bajaba en Marte, el Observatore Romano, que es la prensa oficial del Vaticano, hizo un artículo diciendo que hay muchas, digamos, no pruebas, pero indicios que puede existir vida en el universo. Y en el día que vamos a encontrar la prueba definitiva, también la teología tiene que cambiar, y lo dice el Vaticano. Entonces, otros curas muy importantes, como el director del Observatorio La Specola Vaticana, el padre Funes, dijo que el extraterrestre es nuestro hermano, que no hay problema si un católico cree en la vida extraterrestre. Y esto lo dijo antes otro importante científico, que es un jesuita también, el padre Gay Consolmagno, que ha escrito un libro sobre la vida en el universo, diciendo la misma cosa. Yo personalmente entrevisté unos años antes que se muriera, el Monseñor Corrado Balducci, y él abiertamente hablaba también en la televisión italiana que los extraterrestres están acá, que hay un montón de pruebas y hoy no se puede seguir negando esta verdad, que ellos están aquí. Y yo le expliqué, bueno, Monseñor, esto me alegra mucho que usted diga esto, que los seres están aquí. Sí, sí, me dijo él, los contratados son verdaderos. También este señor, me dijo él, el Siragusa, este es un caso verdadero, yo lo he estudiado. Oh, qué bueno. Y entonces le pregunté al Monseñor, Monseñor, ¿y usted teológicamente cómo me explica el ser extraterrestre? Y él me contestó así, mira, me dice, hijo, natura non facit saltus, me habló en latino, ¿no? O sea, en la naturaleza es imposible, siempre hay una escalera de valores, ¿no? Entonces, tenemos en el ámbito espiritual, tenemos el ser humano que es muy adentro del materialismo, con poca espiritualidad, y tenemos los ángeles que son seres puros, muy cerca de Dios. No puede estar entre el hombre y el ángel el vacío. Entonces, yo, me dijo el Monseñor, pienso que los seres extraterrestres son partes que van a llenar esta carretera evolutiva hacia Dios. Fantástico. Para mí. Diferentes civilizações, cada qual em seu estágio. Sim. Uns mais avançados, outros menos. Sim. Quem sabe alguns mais avançados que nós. Pero que no viajan en el cosmos.
Sí, esos no. Nosotros, usted piensa que a cuántos años están a frente de nuestra civilización para poder estar acá nos visitando? Públicamente, porque ya están acá. Para hacer una visita pública que todo el mundo los ve. No. ¿Cuántos años de desarrollo a frente de nuestra civilización? ¿Tienen ellos? Sí, para poder hacer una viaje interplanetaria, intergaláctica o cosas semejantes. Lo que sale de nuestra investigación es que la civilización más adelantada que hemos encontrado hasta hoy, y tenemos pruebas muy interesantes en este sentido, tiene 15.000 millones de años más que nosotros. 15 millones de años. 15.000 millones. 15.000 millones. Son los seres de luz. 15 billones. Sí, son los seres de luz. 15, não sei se em espanhol se fala bilhões, mas em português 15.000 millones de años. 15.000 millones seria 15 mil milhões, então seria 15 bilhões. Sí, en italiano es 15 miliardi. 15 miliardos de años, sí. Ellos dicen en los mensajes que le han dado a Eugenio... ¿Y por qué usted concluye tanto tiempo a frente? Esto sería o qué? Anjos do Señor. Sí. Mas vamos hablar de civilizaciones que tienen aparato. Las civilizaciones, acá, sí. Que están con ese aparato acá volando. Sí, hay unas civilizaciones que tienen la misma edad que nosotros, pero siendo que ellos respetan la ley universal, ya tienen naves y ya viajan en el cosmos. O sea, tienen nuestra misma edad evolutiva, no como tiempo. Pero nosotros quedamos en guerras, en hambre, en pobreza, enfermedades, y ellos ya viajan en el cosmos porque respetan la ley de la vida, que es ama al próximo tuyo. ¿Cómo son estos seres que están más próximos? La forma, lo que sale de nuestra investigación es que la forma en esta parte de la galaxia que nos visita es humanoide. O sea, cabeza, brazo, como nosotros. ¿Altos, bajos o qué? De muchos tamaños. En este caso, los seres tenían desde 1 metro hasta los 6. Y era un grupo que trabajaban en conjunto. Sí. Sí, está una foto que publicó, que me han dado en este grupo, donde está un ser que se proyecta astralmente y está al lado de uno de los señores, que es este señor, tiene 90 años y todavía vive, es un hombre fantástico, y está al lado de él y el ser es de 3,5 metros de tamaño. Precisamente. Es un gigante para nosotros y sabemos que los gigantes... Y para cambiar las dimensiones, ¿cuántos años de desarrollo a frente? Para hacer la transposición de dimensiones. Esto depende de lo que explicaron ellos, lo que me explicó Eugenio y Giorgio también. Es que depende de cómo tú actúas en tu vida. O sea, el tiempo puede ser relativamente corto si tú respetas la ley. Entonces, tu evolución es muy rápida. O muy largo si tú no respetas la ley. Entonces, como pasa en nuestro planeta, las civilizaciones nacen, crecen y quebran. Nacen, crecen y quebran, siempre, porque nosotros lamentablemente no respetamos la ley, ¿no? Dios nos ha dado los mandamientos y nosotros no los respetamos. Y estos seres están acá a nos visitar para nos dar una chance de no nos destruirmos y tenermos una chance de transmutarnos para una conciencia superior y perpetuar nuestra existencia. Yo tengo muchas evidencias en este sentido. Una muy importante que mañana voy a explicar en mi presentación es de un cónsul italiano que fue cónsul italiano aquí en Brasil, el cónsul Perego. Ya en los años 60 él encontró las pruebas que ellos impedían o hacían trabajos para salvar la humanidad en las instalaciones militares nucleares. Hoy se sabe, hay muchos testimonios que hablaron también en Estados Unidos, exmilitares, ¿no? Retirados, americanos, ingleses, que han dicho que realmente los seres intervencionan en bases atómicas.
Y yo con Giorgio estuve en una base atómica militar rusa en los años 90 y hablamos con el comandante, un coronel, y él nos dijo que los platillos venían arriba de los misiles nucleares y ellos les disparaban, pero nada, como tirarle postres, no le hacían nada. Y él estaba preocupado, diciendo que en aquel tiempo colaborábamos con una transmisión, un programa de televisión en Rusia. El comandante vio los videos que nosotros mostrábamos en la televisión y nos contactó para hacer una conferencia a los militares. Y estuvimos en esta base nuclear a hablar a los militares para explicarle que la visita es pacífica, ¿no? Es una visita de amistad, no peligrosa. Yo he hecho una entrevista con Capitán Salas, Capitán, la base uno de los que habló. Sí, capitán, la base americana sí. de Malmström. Sí. Muy interesante, está en YouTube. Sí. Conozco, tengo el libro también de Salas, de Robert Salas. Sí. Yo pienso que es una experiencia muy rica y que nosotros somos democráticos, livres, tem os que gostam e os que não gostam, cada qual no seu caminho, claro. Em seu caminho. Sí, Me gusta muito esta concepção de evolução, de vida em el universo, é mi caminho. Y respeto otras personas que tienen otro camino. Claro. La verdad es personal, profesor, ¿no? Cada uno tiene que experimentarla personalmente. No puede ser la verdad solamente porque yo he leído un libro, visto un video o hablado con un investigador. La verdad tiene que ser vivida personalmente. Yo me lembro cuando yo comencé a estudar este fenómeno 30 años atrás. 30 años. Yo tengo una concepción parecida con usted. Yo gosto de hacer... Eso me da alegría. Sí, no cientificamente, estudar cientificamente, mas estudar espiritualmente, sociologicamente, o fenômeno. Compreender e, sobretudo, tentar interagir com um sentido de evoluirmos a nós mesmos. Hoje, eu hablei com um amigo e estava a dizer que é um processo interno. O que nós temos que fazer neste sentido? Quantos anos a mais para fazer contato? Não sabemos. Não sabemos e não sabemos o que se é importante fazer congresso de ufologia. Mas tem uma coisa que é importante: a reforma íntima de cada la transformación interna de cada uno. Absolutamente. Esta realidad está aquí sobre todo para esto, para ayudarnos. Esto es mi sentido, es lo que sale de mi investigación. Y después me ayudó mucho también la experiencia de estigmatizado de Giorgio Bongiovanni, porque viendo también y viviendo, pudiendo vivir muy de cerca una experiencia mística que se relaciona al cosmos, esto me ayudó mucho para entender mejor lo que ya Eugenio me explicaba. Porque tú lo ves, ¿no? en la persona, en lo que dice y en la señal. Yo he visto muchas análisis científicas que han hecho médicos a las estimas. Entonces, ver físicamente el conjunto de los temas es muy interesante. Entiendo mejor que también Dios está de acuerdo en esta forma de actuar. O sea, el respeto donde seres evolucionados nos ayudan, pero dejándonos libres. Sí, y hay una conclusión básica que se estão acá, estão evoluídos, porque já superaram sua autodestruição. Claro. Já é um passo importante. Fundamental. Se estão acá, têm uma tecnologia muito avançada, que é muito cobiçada pelos militares. Então, mais uma razão para cuidar, porque este ser acá não é fácil. Não é fácil. Se cuida porque senão vão atirar você e capturar a tecnologia. E fazem isto, Sí, claro. Agora, em Brasil, eu tenho a impressão que estamos mais pacíficos com o fenômeno UFO. Não vejo que há intenção de atirar.
em UFO. Aqui em Brasil foi o caso Plato, não? Muito importante. O caso Plato foi um caso muito interessante, que as naves vinham, eles enxergavam pessoas dentro da campândula, né? E havia um facho de luz que interagia com a pessoa, sugava a vitalidade e fluidos da pessoa e a pessoa desmaiava. E algumas pessoas morreram, e foram milhares de pessoas que foram abduzidas. Que nos faz concluir que há muitas civilizações a nos visitar e pararam de fazer isto porque alguém chegou e falou, não há a ser mais. Então já concluo que tem civilizações que inclusive nos protegem contra as abduções. Quizás. Yo tengo muchas dudas que hay mucha parte militar en la parte de abducciones, porque sabemos con mucha certeza que los militares han desarrollado tecnología muy adelantada, mucho más de la que conocemos, pero no la sacan porque tiene que hacer con energías potentes que nos liberarían del petróleo, entonces hay intereses que no permiten esto. Nesse caso do caso Plato, sí. Os seres flutuaram, abriram a escotilha e flutuaram sobre o rio, e filmaram os militares, só que neste momento, quando reportou o comando da aeronáutica, pediram para interromper. Depois de alguns meses, reiniciaram sobre o comando dos Estados Unidos. E isto se perdeu na abertura militar que houve agora, não há relato suficiente desses ocorridos. Mas, entrevistando os militares da época, há os relatos sobre este ocorrido, que houve o contato, no entanto interromperam a investigação. Perguntado uma ocasião para um militar por que da interrompimento da investigação, diziam que isto tinha conotação muito grave, porque era um período de Guerra Fria muito intenso e que temiam as consequências de uma coisa como esta. Enfim, não estamos preparados. Como sociedad, no, todavía no. Usted dijo antes, hacemos congresos ufológicos. Yo pienso que son muy importantes, porque la gente sabe poco. Los medios están muy cerrados a hablar seriamente, ahora un poco más abiertos. Mas é uma coisa muito complexa, muito complexa a ufologia. Tem muitas coisas por trás disso que é demais evoluído para nossa civilização. Sim. Não estamos à altura de compreender as implicações, inclusive a diplomacia entre esses pueblos que estão a nos visitar. Deve haver uma diplomacia entre eles, porque não é uma única civilização. Sim, sim, seguro que sim. Seguro que sim. São coisas muito adiantadas. Sí, yo pienso, profesor, que el problema más grave que tenemos en nuestro mundo son los varios potentes que hay en el ámbito militar, en el ámbito energético, en el ámbito económico y también religioso, porque ellos saben si un día se va a dar este conocimiento a toda la humanidad, ellos van a perder este poder. Y ellos no quieren perder el poder. En este punto tiene la respuesta. Se estamos ainda a hacer guerras e tem uma tensão muito grande e interesses econômicos muito grandes, não tem dúvida que não podem se apossar de uma tecnologia e alguém que está 1 milhão de anos ou 1000 anos à frente. Não há a mínima chance de poder acontecer uma coisa como essa, que teria uma consequência muito grave para nossa civilização. Claro. Estariam se apossando de algo que não lhe é próprio. Sim.
Que no están preparados. No está, sí, tampoco para esto, claro, porque el hombre cuando tiene en su mano un poder, lo utiliza a nivel negativo, entonces... Porque la primeira pergunta que vem para um cidadão comum é por que não nos contactam se estão acá? Não é uma coisa simples. Se desencadenaría una guerra tremenda porque todos los gobiernos mundiales que están de acuerdo de tener en secreto esta información, a través de los medios, en mi opinión, le van a decir a la gente que somos atacados, invadidos por seres negativos. Não duvide, não duvide. Para espantar o público e ter a oportunidade de estudar sozinho, solamente eles, o fenômeno. Como hacen? Hacen uma propaganda para tirar a credibilidade da ufologia, para o público não se envolver com este tema, nem cientistas, nem ninguém, para os militares terem a oportunidade de aprofundar o entendimento desta coisa. Pero yo creo que en unos no muchos años vamos a tener un contacto, porque la situación mundial es muy grave y hay mucha tensión. ¿Has visto, profesor, ha visto usted lo que está pasando en Crimea ahora? Es muy peligroso. Mas já esteve muito pior. Hay un enfrentamiento muy fuerte entre China, Rusia y Estados Unidos, porque Estados Unidos está perdiendo el primato económico mundial y China está subiendo mucho, entonces es peligroso que... 20 anos atrás eu conheci o mestre yogi, Swami Sarvananda. Ele falava já naquela época que o perigo não venia da União Soviética, e sim da união de China com os países de petróleo. E a coisa está aí, vindo. Por enquanto, morna, mas pode esquentar. Sim. E se esquentar, essa é uma coisa perigosa. Eu fiz um estudo do potencial atômico dos Estados Unidos. Sim. É uma coisa assombrosa, muito perigosa. Muito perigosa, sim. E não é uma coisa que estamos livres. E eu compreendo que os extraterrestres têm uma missão de observar e tentar evitar esse mal maior. Se possível, evitar. Se não é possível... No, yo pienso, hay unos mensajes importantes que le han dado a Eugenio y a Giorgio también, es que ellos, si se va a desencadenar una guerra nuclear mundial, en 8 minutos invaden el planeta, paran todo. Sí, a observação que nós havemos hecho mostra que eles estão atentos ao arsenal nuclear e demonstraram na década de 60 sí, así es. Capacidade de desabilitar. Eu entrevistei esse capitão Salas, desabilitaram 10 mísseis dele. Sí. E perguntei por quê? Porque queriam nos mostrar que eram capazes de hacer. Mas tem uma outra coisa, que talvez eles decidam deixar acontecer. Salvariam alguns poucos, mais evoluídos, e deixam que o resto vá para o inferno. Não estão livres disso também, que tudo depende da concepção da maioria, da majoritária? Sim, maioria. Maioria. Tudo depende da concepção da maioria dos humanos, da sociedade. Como está o comportamento, a mente da maioria. Se é positiva para fazer uma transmutação positiva, ok, vamos continuar com o trabalho e evitar o mal maior. Sim. Se a concepção da humanidade não está muito favorável, é possível que esses seres optem por deixar ir para os vinagres, mas salvar os justos, que está na Bíblia, inclusive. Absolutamente de acuerdo, profesor. Así es. Hay un conjunto de informaciones que se juntan perfectamente. Cuando tú te enfrentas al tema con mente abierta, yo no creía en nada. Solamente yo creo a lo que tiene una prueba, lo que tiene sentido, lo que tiene una lógica. No es un acto de fe, sí. Es un estudio, es una ciencia. Caria, eu estou encantado de fazer esta entrevista com você, é muito esclarecedora.
E eu quero pedir desculpas aos espectadores que meu espanhol não é uma coisa muito evoluída, mas foi o suficiente para falar com você e conseguir entender, e acredito que todos vão entender perfeitamente, e vamos fazer uma tradução também, uma legenda, e muito esclarecedora a sua posição, sua forma de falar, de explicar, muito clara. Gracias, professor. Muito amável, um grande honor esta entrevista com você.